Y es tiempo para nuestra sobremesa y hoy la vamos a compartir con la escritora Helen Richtonen. No sé si lo he dicho bien, Helen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, me encantan las versiones de mi apellido. Entiendo que es una más, cuéntame cómo es. No, pero esta fue bastante acertada. Richtonen, tal y Richtonen, como suena. Sí, Richtonen. sí. Vale, pues apuntamos ahí este apellido tuyo de Helen, la protagonista de hoy, autora de En el corazón del volcán. Cierras con este título la serie Atlántica, una nueva publicación, Helen, que nos lleva al corazón del volcán. No sé cómo ha sido volver a la isla de origen a través de los ojos de Nora. La verdad es que tampoco me he ido nunca muy lejos de nuestras islas, porque si una cosa tienen mis novelas es el hecho de casi todas están ambientadas aquí, porque vivimos en un lugar maravilloso. Pero sí es verdad que después de estar en Lanzarote, en la anterior novela, que estuve en Famara con Marcos, uno de los hermanos, ahora volvemos a Tenerife, concretamente a Vilaflor, que no es un lugar que suele aparecer en demasiados lugares, en demasiadas novelas, pero para mí tiene un componente familiar y especial, así que me ha encantado volver. ¿Siempre hay algo autobiográfico, Helen? Siempre, siempre hay algo. A lo mejor quizá no sea lo más obvio en la trama como tal, pero siempre hay pequeños detalles y al final lo autobiográfico hace que las novelas sean más ricas y tengan esa sensación de realismo, ¿no? En el carácter isleño, la manera de ver la vida, de afrontarla, ¿hay siempre un anhelo de un regresar incluso aunque nos hayamos ido? Yo creo que sí. En nuestro entorno, no sé si te pasa a ti, pero recuerdo cuando estudiaba y todo el mundo que se fue, pues al final ha vuelto. Y al final es como Sí. tenemos ese, no sé, ese ancla en el pecho que al final tira del hilo y acabamos todo otra vez aquí, en el latir de la tierra volcánica. ¿En tu caso dónde estudiaste? ¿Dónde viviste? Yo siempre he vivido aquí en Tenerife, menos un año que estuve viviendo Las Palmas. Ujú. Así que por mucho que mi apellido parezca, bueno, es finlandés por parte de mi madre, pero siempre he estado, la verdad que siempre he estado aquí. Esto ayuda, como decimos, y configura absolutamente la manera de vivir, la manera de contar, la manera de relacionarnos también y de abordar asuntos emocionales como esas heridas del pasado, Helen, que todos tenemos, y también la búsqueda del propio lugar en el mundo. Además, hacerlo desde un lugar tan particular como este que compartimos. Exacto. De hecho, en esta serie Atlántica, cada uno de los protagonistas tiene su propia herida. Y en este caso, en la de Nora, es ese, el sentirte desde pequeña que no sabes cuál es tu lugar en el mundo, sentirte insuficiente, que son cosas que pasan y que yo percibo a mi alrededor, en todas esas mujeres adultas que suelen ser las protagonistas de mis novelas. Entonces, Nora le ocurre eso. Nora lleva mucho tiempo viviendo fuera de Tenerife, en Kenia, en Bali, y ahora siente que tiene que volver, pero tampoco sabe exactamente si va a ser la definitiva. Y bueno, no voy a contar más porque si no destripo la novela. Nora se propone ese regreso, regresar al corazón del volcán, en ese viaje que todos tenemos, que todos hacemos en algún momento, o que hacemos en varios momentos de la vida, porque uno se va y vuelve muchas veces, es la propia vida. ¿Y cómo construyes estas emociones tan complejas, tan realistas, que atraviesan siempre a tus personajes, Nora? Porque bueno, entiendo que en todo este proceso, cuando siempre además hay mucho de una, evidentemente, se reflejan en esas heridas, ¿no? En ese vaivén en el que uno se puede sentir frente al espejo. Al final son conflictos que veo a mi alrededor en una etapa de la vida en la que ya no son primeras veces, sino ya son segundas, terceras y cuartas veces de muchas cosas, no solo del amor. Entonces es fácil inspirarse al ver, ¿no? Por ejemplo, en la primera entrega pues se hablaba del volver a confiar, de las dificultades de ser madre, ¿no? Que pasa mucho cuando ya pasas una edad. Hay otra en la que se habla de volver a ser esa mujer que siempre fue, que se había dejado ir porque dejó todo por sus hijos y por su marido. Hay otra en la que se habla de cuando tienes un burnout, cuando petas y tienes que desconectar para volver a ser feliz y te planteas un cambio de vida. Entonces, lo bueno que tenemos las escritoras es que al final la realidad supera la ficción y todo lo que tenemos alrededor pues nos inspira. Y uno de mis propósitos siempre con las novelas es pues traer esos conflictos reales y que los lectores y lectoras se sientan identificados con ellos. Hay una de las claves que me gustan mucho en tus historias, Helen, precisamente, por ejemplo, esa mirada madura del amor. Sí, es una de las notas distintivas de lo que escribo, porque a pesar de que mis novelas están englobadas en novela romántica, no es romántica al uso, no habla de chicas jóvenes, que todo eso, primeras veces, todo tal, sino habla eso de mujeres y hombres también, a partir de los 40, 40 y pico. Además, cuanto mayor me vuelvo yo, mayores se hacen mis protagonistas, ¿no? Entonces ya dentro de poco serán de 50. Y es algo que no suele abundar, porque en romántica es todo muy jovencito, ¿no? Y creo que es un nicho al que he llegado y poquito a poco pues
pues las lectoras se van sumando porque quieren leer historias así. Y además porque estamos faltos de esos momentos de realidad, ¿no? Porque parece, y lo hemos comentado alguna vez en nuestra sección que tenemos cada lunes, Helen, hablando de sexualidad con nuestra sexóloga de cabecera, Jenny Rivero, hablamos por un lado de la falta de representatividad real de historias como esta que nos cuentas, por ejemplo, y de estos perfiles, porque parece que cuando uno llega a determinada edad, y además cuando se es mujer en concreto, porque parece que si es hombre puede tener un romance, un señor maduro perfectamente, a nadie le sorprende. De hecho, hay muchas historias así, pero cuando es una mujer la que aborda en cada etapa vital el momento que vive, que es realista, porque está en la vida, parece que nos sorprendemos todavía. Es increíble, ¿no?, que todavía ocurra eso, sobre todo porque a esta edad, o sea, uno ya sabe lo que quiere y lo que no quiere, y también en el tema del sexo, ¿no? De hecho, mis novelas pues tienen sus partes sexuales explícitas, no todas tienen el mismo grado de picante porque no todas las historias lo necesitan. O sea, hay historias que son más dulces, hay otras que son más explosivas, pero a esta edad se vive muchísimo, con muchísima intensidad todo esto, y no es que claro, cuando nosotros éramos pequeños, o por lo menos cuando yo era pequeña, las mujeres de 40 y de 50 eran como señoras, muy señoronas, y ahora somos gente que vive a tope y con pasión. Y con toda la vida por delante, por supuesto. Cuando te planteas escribir el primer libro de esta serie, ¿te lo planteas como tal, como una serie? ¿O esto va viniendo? Fue una serie desde el principio. Yo venía de un congreso de novela romántica de Valencia, y ahí escuché una charla sobre lo interesante de escribir series, ¿no? Y cómo puedes ir enganchando también a lectores y cómo crear un universo, ¿no? Que no es lo mismo una serie que una saga. Y la serie, lo bueno que tiene, que cada libro es autoconclusivo y no tienes que estar siguiendo el hilo del anterior solo en pequeños detalles. Y en ese avión de Valencia a Tenerife, de las 3 horas, 2 horas y pico que dura, ahí salieron los 4 hermanos y cada uno con su conflicto. No estaba la trama entera, pero sabía que con Elisa iba a hablar de esto, con Marcos iba a hablar de lo otro. Y entonces empecé. Fue como estos hermanos Olivares, que además son laguneros, son muy aquí de la tierra y tal, pues iban a hacer una serie y iban a ser los 4, que no me iba a bajar del burro hasta que no saliesen los 4. ¿Y cuánto se parecen estos hermanos? Tienen el trasfondo de una familia, de una buena familia, en el sentido de una familia con mucho amor, con mucho cariño, con una madre y una abuela muy canarias, además se llaman Maruca y Carmen Delia, tienen ese punto de humor y esa mujer canaria potente, un padre que fue también muy bueno con ellas, y se llevan muy bien y se ayudan muchísimo. Pero después cada uno tiene su personalidad y tiene sus trabas mentales y sus conflictos y sus creencias limitantes, pero lo bueno es que comparten eso, una base, que también comparten amigos. Entonces todo ese universo de familia y de amigos va transcurriendo en las 4 novelas, ¿no? Es como el trasfondo. El lugar en el que uno nace y el entorno familiar también condiciona mucho la manera en la que uno se va relacionando, ¿no? Y si uno quiere relacionarse de otra manera, esta palabra que está tan de moda, de construirse, es un proceso de desandar en parte el camino, ¿no? Y esos marcos mentales entre los que hemos crecido, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que recuerdo que me dijo mi editora de Grijalbo, porque estas novelas fueron autopublicadas por mí en Amazon primero, y después, no todas, menos la última, y después la leyó Grijalbo y me la quisieron republicar y ponerlas más bonitas y tal. Y recuerdo que la editora Marta me dijo: Helen, una de las cosas que me encanta hablando de la primera novela, es que Elisa es una mujer que tiene amigos y que llega a un lugar y hace amigos, y aunque esté sumida en su propio duelo, en su propio viaje interno, son personas reales porque hacen amigos y se construyen de nuevo de esa forma, en un lugar en el que no estaban antes. Entonces, creo que esa parte también es importante, que los adultos también volvemos a ser amigos y volvemos a hacer nuevas vidas. Y con todos estos cambios que estamos viviendo, con toda la evolución y la adaptación y lo que vamos aprendiendo como sociedad, Helen, el romanticismo como tal, ¿tú cómo lo entiendes? Yo lo entiendo como gestos, como hechos, no tanto como palabras. Lo entiendo como libertad, como respeto, como tolerancia, el dejarnos ser como somos y no imponer, ¿no? Porque es preocupante, sobre todo con la gente joven, cómo se está volviendo otra vez un poco a la posesividad y no sé, yo tengo hijos pequeños y es un trabajo el intentar explicarles lo de: tú quiérete a ti misma y a ti mismo. Además tengo niño y niña, o sea, tengo que hacer el doble discurso. Entonces, para mí el romanticismo es: yo te respeto, te quiero, te dejo ser libre y te acepto tal y como eres. Como decía Bridget Jones, ¿no? Como decían en la peli de Bridget Jones. Y hay un romanticismo que se puede, a través, por ejemplo, de las novelas, de la literatura, Helen, disfrutar, que sea un romanticismo adaptado a la igualdad, por ejemplo.
Sí, sí, hay o sea, no nuevas tendencias, pero sí es verdad que hay muchas escritoras, tanto autopublicadas como de editorial, que escriben de esa forma. Y gracias a que ya se escribe sobre romances sanos, sobre romances limpios, sobre romances respetuosos, cuando te encuentras una red flag y sobre todo en mucha novela juvenil romántica, saltan todas las alarmas. Y ahí es donde, por ejemplo, uno de mis propósitos como autora es, mis protagonistas femeninas, ellas tienen que tomar decisiones por ellas mismas, pero siempre tienen un protagonista masculino que las ayuda, que las acompaña, que no les impone nada, sino está ahí como esos prototipos masculinos que son los que queremos a nuestro lado. De hecho, con este libro que cierra esta serie atlántica, En el corazón del volcán, vas a estar presentándolo en Santa Cruz de Tenerife, en la Feria del Libro, la próxima semana, ¿verdad? El 2 y el 3 de mayo. Sí, estaré mañana, de hecho, en la librería Lemus en La Laguna, que por el Día Ujú. del Libro vamos a estar unos cuantos autores allí firmando. Y después sí estaré también en la Feria del Libro de Santa Cruz. Estaré el viernes por la tarde con la librería Barco de Papel y el sábado todo el día con la librería Más que Papel. Así que ahí estaré con los hermanos Olivares en buena compañía. Y además eres cofundadora, Helen, y quiero mencionarlo, de Generación y es por Insular Intergeneracional Internet, si no me equivoco. Este colectivo, ¿qué objetivos tienen? Somos un grupo de escritoras que nos unimos por un evento común en el que nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas que nos unían. Y el objetivo final de todo esto es profesionalizar la profesión, valga la redundancia, ¿no? Profesionalizar al escritor en Canarias, ¿no? Y desde que empezamos a trabajar juntas, lo que sí hemos estado reuniéndonos pues con Cabildo, con Gobierno de Canarias, con diferentes instituciones para realmente intentar equiparar a la literatura a otras artes como la música, como la pintura, como las artes escénicas que tienen apoyos desde las instituciones, mientras que los escritores somos como somos gente flotantes que no tienen ningún tipo de apoyo, y aunque seas un escritor, aunque seas autónomo, aunque seas una empresa. Entonces, perseguimos el que se equipare la profesión del escritor a otro tipo de artes que sí que tienen apoyo. Qué complicado, crear el mundo de la cultura, aunque parezca que hay muchos romanticismos también, antes que hablábamos del romanticismo del amor por las personas, pero qué complicado es vivir de la creación, ¿verdad, Helen? Mucho. De hecho, a veces dicen lo de por amor al arte, ¿no? En el caso de los escritores, al final, si autopublicas, tienes que adelantar mucho dinero. Tienes que contratar un corrector profesional, un maquetador profesional o maquetadora, un ilustrador, alguien que te haga la cubierta, todo, imprimir tus propias novelas con una calidad editorial, que aquí en las islas tenemos mucha gente válida para ello, y al final todo ese dinero te va llegando pues después a cuentagotas, porque no es fácil ser visible en una jungla de tantos escritores. Entonces, el romanticismo se va cuando están las perras delante, ¿no? Al final esto es, si quieres vivir de esto tienes que invertir mucho dinero y el rédito viene poquito a poco. Pero bueno, al final esto es una carrera de fondo y no es un sprint. Yo me lo tomo como eso. ¿Y después del corazón del volcán? Vienen más cosas. Ya estoy con una historia en la cabeza para finales de año y después un recopilatorio de relatos para San Valentín el año que viene. Y siempre hay ideas en la recámara, lo que tengo que darme es tiempo para que se asienten y poder empezar a escribir. Helen Richtonen, ¿lo digo bien? Sí. Ritkonen. No, soy Rodríguez de primero, que mi padre es de Ico de los Vinos. Helen Ritkonen, autora de En el corazón del volcán, que te lean, que te descubran y aprovechando también pues esta publicación, las otras anteriores que conforman esta serie, que es una buena opción, que cojan el ritmo por donde quieran, porque no es una saga como decías, es una serie, van a poder disfrutar y adentrarse en la vida de estos hermanos laguneros y a partir de ahí con sus vaivenes, pues como todos en la vida, que es la vida misma. Helen, gracias por venirte a Roscas y Cotufas a compartir un ratito en la sobremesa con nosotros. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Son las 3:20 de la tarde, nuestro WhatsApp el 616-486-754.